un honor estar en este espacio informativo. Al contrario, muchas gracias a usted, consejero Rivera, por esta oportunidad. He leído con todo detalle el comunicado, la resolución que dieron ayer la Comisión de Quejas y Denuncias con sus 3 participantes, uno de ellos usted, consejero Rivera, votaron por unanimidad. Me queda la impresión de que, tal como se dice ahí, una vista preliminar de la acusación respecto a la difusión del tal bloque opositor amplio llamado BOA en una conferencia mañanera es una conducta predelictiva. O sea, se señala ahí en el comunicado de ustedes que la vista preliminar señala conductas ilícitas. Bueno, primero no sería delito como tal, en su caso sería una falta administrativa, si se configurara. Eh, la resolución que tomamos tiene muchos matices. No sería este el espacio más oportuno para entrar a los detalles técnico-jurídicos, por lo cual no se dictó la medida cautelar, pero sí se hicieron algunas consideraciones. Trataré de traducirlo a un lenguaje comprensible para todo el público y para los medios periodísticos. Sí. Una medida cautelar se emite cuando se presume que se está transgrediendo alguna norma de tipo electoral y que debe suspenderse. En este caso se trataba de un acto único, el objeto de la queja, ya consumado. Ya no procedía a dictar una medida cautelar porque no es un acto reiterado, ese acto como tal. Los quejosos pedían una tutela preventiva, que es como prevenir que esos actos no se repitan. No teníamos en los autos, en el expediente, en las pruebas aportadas, evidencia o elementos para suponer que esto se iba a repetir, por lo tanto no era tutela preventiva, tampoco procedía. Sí. Pero lo que sí encontramos es que el hecho en sí mismo estaba en los linderos de la intervención de un servidor público, además del más alto nivel, el presidente de la República, en los linderos de una intervención en asuntos electorales sobre los cuales todos los servidores públicos deben mantener neutralidad. Hay que decir que estamos frente a una norma bastante restrictiva. Los ciudadanos los ciudadanos comunes, los ciudadanos sin cargo público, tienen una libertad de expresión muy amplia, que solo se puede restringir por normas muy expresas, ¿no? En cambio, los servidores públicos tienen una libertad acotada. Por un lado, solo pueden hacer lo que las leyes les ordenan o facultan hacer. Pero por otro lado, en materia político-electoral, sobre todo desde la reforma de 2007 y después en 2014, se establecieron restricciones para que los servidores públicos no utilicen recursos públicos que puedan incidir en la competencia entre los partidos, y su propaganda la deben limitar a una información institucional, es decir, sujeta a normas y a los fines de un programa determinado, sí, o a las funciones de su cargo. Por esa razón, en la resolución que emitimos, se hacen consideraciones sobre las restricciones que existen sobre la conducta de los servidores públicos en materia electoral. Y esto consiste concretamente en que un servidor público, en el ejercicio de sus funciones, no puede pronunciarse a favor o en contra de algún partido político o coalición o formación política que pueda entenderse como un proselitismo electoral o algo que pueda incidir en la competencia electoral. Por esa razón, entonces, la resolución
hace consideraciones y emite criterios anunciando que si tales conductas que estaban en el lindero de la legalidad se repitieran, serían sujetas de nueva valoración y eventualmente de emisión de medidas cautelares. Consejero Rivera, el presidente de la República suele decir en sus conferencias matutinas que él ejerce y defiende su libertad de expresión y ha dicho que ante la eventualidad de ver conductas lesivas al proceso electoral, él va a decir lo que él considere como cualquier ciudadano que tiene derecho a denunciar. De la interpretación jurídica que usted nos está dando, se desprende que no hay esa libertad de expresión irrestricta en un funcionario público de este nivel. Así es, el presidente no es un ciudadano común. Uh-huh. Y vale la pena recordar algunos hechos político-electorales que dieron origen a una legislación que ciertamente es más restrictiva que la de otros países, pero es la que tenemos. Uh-huh. En la campaña electoral de 2006, el presidente Fox hizo varias manifestaciones sobre las elecciones, sobre la campaña, uh-huh. E incluso algunos de los promocionales de su gobierno, en el que cuando estaba permitido todavía durante una parte de la campaña la propaganda gubernamental, ya no lo está, pero para hablar de algunos logros de su gobierno decía, es válido cambiar, es conveniente cambiar de jinete, pero no conviene cambiar de caballo. Uh-huh, uh-huh. Tenía un contenido de influencia, uh-huh. influencia a favor de una opción política y en contra de alguna o algunas otras. Eso en ese momento no estaba prohibido expresamente. Sin embargo, el IFE en la última fase de la campaña emitió un acuerdo para que se suspendiera la propaganda gubernamental 20 días antes de la jornada electoral. Uh-huh. Lo que sucedió en 2006 con una elección tan cerrada y que dio origen a impugnaciones y protestas, entre otras cosas, condujo a que la reforma de 2007 estableciera, por una parte, un modelo de comunicación política para que nadie pudiera comprar tiempos de radio y televisión para propaganda electoral. Pero por otra parte se establecieron restricciones a lo que un servidor público y un presidente puede hacer. Hay que recordar que el propio entonces candidato López Obrador le reclamó, incluso airadamente, pero con una expresión florida, al presidente que estuviera hablando e interviniendo en la campaña. Uh-huh. La de cállate, chachalaca. A raíz de ese conflicto se establecieron en las leyes y en la Constitución restricciones a lo que un servidor público y más aún un gobernante de alto nivel puede emitir. No es un ciudadano común. En todo caso, los servidores públicos están obligados a atender el derecho a la información de la población, uh-huh. que ha dado lugar no solo a las leyes de transparencia, sino también a una conducta general que obliga a los servidores públicos a hablar con veracidad uh-huh. y a presentar información debidamente verificada y de carácter institucional para fines informativos. Bien. Consejero Rivera, ayúdenos por favor a entender en el terreno más práctico posible, tomar medidas cautelares o preventivas ante una recurrencia del presidente de la República a hablar de temas que se estime que inciden en el proceso electoral, ¿a qué llevaría? ¿A suspender la conferencia mañanera o segmentos de esa conferencia mañanera? Sería anticipar demasiado eso, pero se podrían emitir por parte del INE y en su caso también del tribunal, una sala especializada del tribunal para atender quejas, emitir medidas cautelares ordenándole que suspenda determinada conducta. Yo no... la especie es la mañanera.
En la especie es la mañanera. Depende de lo que diga en la mañanera. Pero entonces, una medida cautelar o preventiva tendría que impedir que se difundan contenidos que según el INE sean lesivos al proceso electoral. Por eso insisto, si esto se está dando en la conferencia mañanera, ¿implicaría ordenar que se suspendiera esa conferencia? No, que se suspendieran los dichos o actos que puedan incidir indebidamente en la competencia electoral. Concretamente, descalificar a partidos políticos o hablar a favor de un partido político es algo que no se puede hacer en un espacio informativo oficial, que ya está reconocido como propaganda gubernamental. Las conferencias de las mañanas están reconocidas que tienen un aspecto de información frente a los medios, pero también de propaganda gubernamental, en el sentido de que le sirven al presidente para hablar de sus logros, para presentar programas, para que algunos de sus funcionarios expliquen actividades. Eso corresponde al concepto de propaganda gubernamental. Esta debe ser institucional y neutra políticamente. Insisto, lo hago por última vez, consejero Rivera, pero no me quiero quedar con esa inquietud. La medida cautelar o preventiva busca impedir que se repita una conducta que al producirse genere un daño que ya no se pueda resarcir con una decisión posterior. Por eso la medida preventiva o cautelar impide que se realice ese acto o conducta. ¿Cómo se puede impedir que el presidente de la República en su conferencia mañanera pueda decir algo en un sentido o en otro? La única manera, creo yo, sería suspendiendo esas conferencias mañaneras. Es que hay dos fases del proceso contencioso en un asunto como este. Por un lado sería que el INE emitiera una medida cautelar, es decir, la orden de abstenerse de una conducta presuntamente infractora. Que ya lo hicieron en este comunicado de ayer. Esperaríamos la queja de las partes correspondientes, de las partes interesadas. Y el asunto pasaría a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que atiende esta clase de diferendos, y esa sala podría confirmar e incluso imponer sanciones. Ahora, la parte denunciada tiene derecho a recurrir ante el Tribunal Electoral, la sala superior, en su defensa. Es un proceso complicado, pero que da garantías y trata de dar garantías a todos los actores. Bien, pues consejero Jaime Rivera, consejero electoral del INE, ya solo le pregunto, ¿esto escala el conflicto que se está viviendo respecto a la postura del presidente López Obrador de declararse guardián de la limpieza del proceso electoral y las reacciones que ha habido dentro de la propia élite, los consejeros electorales del INE? ¿Esto va para largo y complicándose, consejero Rivera? Deseamos que no. De nuestra parte solo estamos aclarando el ámbito de competencia de cada quien, y sí podemos decir con toda claridad, al presidente no le corresponde vigilar los procesos electorales. Eso le corresponde al INE, le corresponde al Tribunal Electoral y a sus análogos en los estados, según el caso. ¿Qué? No le corresponde. ¿Qué jurisprudencia o doctrina? Sí, perdón, adelante. El presidente ayudaría mucho si, por ejemplo, ordena claramente a sus subordinados no intervenir en el proceso electoral, y ayudará a la limpieza del proceso electoral no interviniendo él mismo. Y esto es simplemente respetarnos mutuamente y respetar cada uno sus ámbitos de competencia. Un servidor público, una autoridad, no puede hacer más de lo que la ley le confiere como facultad. No es un ciudadano común. Yo mismo no soy un ciudadano común. En el ejercicio de mi función estoy obligado a actuar conforme a los principios rectores de la función electoral y no puedo salirme de ella. En la hipótesis jurídica aplicable, ¿cuál sería la sanción para un presidente de la República que no atendiera
las órdenes, instrucciones o decisiones del Instituto Nacional Electoral? Dependiendo de la presunta infracción, tendría que valorarse, y además una última palabra la daría, bueno, no la última palabra en esta materia, bueno, la daría el Tribunal Electoral. Es una hipótesis extrema a la que no se ha dado. Hay que decir que el IFE y el INE reiteradamente han emitido medidas cautelares, digamos, órdenes contra presidentes de la República. Y estos las han acatado. En 2012 se emitió una orden para que el presidente Calderón dejara de distribuir una carta en la que agradecía a los contribuyentes cumplidos. Nada más que esa carta la distribuía con su nombre en plena campaña electoral. Se le ordenó suspenderla y lo acató. En enero de 2015, el INE ordenó al gobierno del presidente Peña Nieto suspender la propaganda que iba adherida en los empaques de los televisores digitales que se estaban distribuyendo como parte de ese proceso de transición de la televisión analógica a la televisión digital. Tenía una etiqueta, los empaques tenían una etiqueta que decía "Mover a México", que era el lema de propaganda del gobierno. Se ordenó que lo retirara y el presidente acató. Hace unas cuantas semanas, hace 3 semanas, esta misma comisión de quejas del INE le ordenó al IMSS retirar una carta en la que ofrecía los créditos con motivo de la pandemia a patrones afiliados al Seguro Social con ciertos requisitos. Se difundía una carta en la que parecía muy personal la carta del parte del presidente y con su nombre, pero además como un servicio muy personal. Ordenamos que se retirara esa carta y se acató. De tal manera que en un Estado de Derecho tenemos que suponer, tenemos que trabajar sobre la hipótesis de que lo que una autoridad competente ordena va a ser acatado. Y si se considera que esa orden o esta resolución lesiona derechos o no está pegada a la legalidad, hay instancias a las cuales apelar. En este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y así se resolvería. Yo no quiero pensar en hipótesis extremas porque estamos en un Estado de Derecho. Bien, pues le agradezco mucho, consejero Jaime Rivera, esta oportunidad de platicar con usted y seguiremos en contacto. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, Julio. Ha sido un placer conversar con ustedes. Igualmente, gracias. Pues bueno, interesante todo esto en función sobre todo de lo que se